cultura de la Semana Santa va a marcar esta semana nuestro Conecta con Valdepeñas. Hoy, monográficamente, con esta temática, les ofrecemos, en primer lugar, las escenas de la Pasión, ofrecidas un año más por la parroquia de la Santa Paz y San Juan Bautista de Valdepeñas, y que el pasado sábado, el previo a la Semana de Pasión, volvió a llenar de público las calles del popular barrio del Lucero. Y a continuación, un itinerario musical en el que vamos a integrar los recitales de música sacra ofrecidos por la coral Maestro Ibáñez, el grupo de música de Capilla Ave María y el concierto de marchas procesionales de la banda Maestro Ibáñez, todos ellos de Valdepeñas, en los días previos a las jornadas centrales de una nueva Semana Santa. Agradecemos la compañía de todos ustedes. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Decid a la hija de Sión: mira a tu rey que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿quién es este? La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cristo recorrió un largo camino para llegar a Jerusalén, la ciudad de Dios, donde fue recibido con alegría. Del mismo modo que caminó hacia Jerusalén, en esta noche se acerca hacia tu corazón. Déjale entrar, recíbelo con alegría. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ay del que ha entregado al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Contemple el corazón de Cristo.
descubre cómo, a pesar de la traición y de todo el mal que lo amenaza, es un corazón lleno de amor y de misericordia. Es un corazón que late por ti, que está dispuesto a perdonar tus traiciones y a entregarse a ti en el pan y en el vino de la Eucaristía. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es. Detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la Escritura, que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Comienza la pasión de Cristo. Aquel que solo había hecho el bien es arrestado y juzgado, despreciado y abandonado. Siéntete parte de esta historia. Son nuestros desprecios y nuestros abandonos los que siente Jesús. Pero Él, al mal del hombre, responde con misericordia. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que declararon: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos, diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal, lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Tú también eres de ellos, te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro
había prometido seguir a Jesús a la muerte, pero el menor aprieto traiciona a Jesús. La palabra del hombre no es digna de confianza. Pero Pedro descubre su traición y se arrepiente llorando amargamente. Todo el que acude a Cristo con un corazón humilde descubre su bondad y su misericordia. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los senadores, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, al que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilatos: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? La gente contestó: A Barrabás. Y Pilato de nuevo preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? La gente dijo: Que lo crucifiquen. Entonces Pilatos preguntó: Pues, ¿qué mal ha hecho? La gente de nuevo dijo: Que lo crucifiquen. Al ver Pilatos que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo, diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá vosotros. La gente dijo: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cristo es condenado a muerte, el inocente convertido en culpable. Pero Él lo acepta todo por amor a ti, lo acepta todo por tu salvación. Contempla lo que Cristo hace por ti y pregúntate lo que tú estás dispuesto a hacer por Él. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Jesús coronado de espinas. El rey del mundo es ridiculizado y despreciado. Los soldados lo visten de púrpura para burlarse de él, sin darse cuenta de que ante ellos está el único rey. Un rey extraño, que acepta el lugar del reo para salvarlo. Jesús, siendo un niño todavía, había visto a José en el taller trabajando, cortando los maderos y las tablas, clavándolos para poder hacer puertas o mesas o ventanas.
Desde pequeño empezaría a ayudarle en sus labores cotidianas. Ahora son otros los que trabajan la madera y construyen una cruz para él. Una cruz distinta a todas las que se construyeron antes. Una cruz que será transformada y pasará de ser un instrumento de tortura a causa de consuelo y esperanza para todos nosotros. Jesús espera paciente. En su mente están los rostros de cada una de las personas a las que va a redimir. En su corazón humilde, sencillo, está tu rostro y tu nombre, tu historia entera. Él se ha unido a ti en su pasión para salvarte. Haz silencio, contempla y agradece. Mientras lo conducían al Calvario, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad, que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Cristo abraza la cruz por amor, la cruz que ha cargado Jesús sobre sus hombros para morir en ella. Es la de todos los pecados de la humanidad, también los tuyos. Observa cómo el hombre trata a su Salvador. Contempla con cuánto amor el Salvador del hombre abraza la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si eres el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en la escritura griega, latina y hebrea, que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos, y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ya están muertas las manos que curaron, los labios que anunciaron la alegría, los pies que recorrieron los caminos. Se ha apagado la vida. María no entiende nada de lo que está ocurriendo. A su memoria vienen las escenas de aquella noche santa de Belén, de 30 años de vida gozosa y cotidiana junto a Jesús en su casa de Nazaret. Ella guarda todo esto en su corazón, pero también alberga una esperanza fundada en el amor. Una noche santa, más que la de Belén, aguarda. Jesús había dicho: si el grano de trigo no muere, no da fruto. Ahora es Él el grano de trigo, sepultado en el sepulcro, dispuesto a traer al mundo una primavera definitiva. Contempla a Jesús, contempla a María su madre y siente su cercanía en tu vida, en tus incomprensiones y sufrimientos. Desprecios, afrentas, torturas y una muerte de cruz. Cuántas heridas en el corazón de María. La profecía de Simeón se ha cumplido. Una espada te traspasará el alma. Soledad, vacío, desconsuelo. Consumatum est. Todo está cumplido. Esto es lo que siente la madre en estos momentos. Lágrimas y más lágrimas ruedan por sus mejillas. Junto a ella le acompañan en el duelo las Marías y los discípulos más cercanos. Pero dentro de este dolor, María aguarda la luz y la redención. El regreso de entre los muertos del Hijo de sus entrañas. Contemplemos esta escena y aprendamos, como ella misma nos enseña, a sobrellevar el dolor con la esperanza puesta en la resurrección. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un fuerte terremoto, pues un ángel del Señor, que había bajado del cielo, se acercó al sepulcro, removió la piedra que cerraba la entrada y se sentó sobre ella. Resplandecía como un relámpago, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los soldados que guardaban el sepulcro se echaron a temblar de miedo
y se quedaron como muertos. Entonces el ángel dijo a las mujeres: «No temáis, ya sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Hoy, vosotros, que habéis acompañado a Jesús desde su entrada en Jerusalén hasta el sepulcro, sois los testigos de su resurrección. Y como aquellas mujeres que al escuchar las palabras del ángel se llenaron de luz y de alegría, estáis llamados a abrir vuestro corazón al anuncio de la Pascua. Todos los que hemos hecho la Pasión Viviente agradecemos vuestra presencia y deseamos que la semana que hoy comienza os llene de alegría y de esperanza. Él es Julio Oñón García.
tarde, cuando llegue el momento de las marchas, recibiremos a Adrián Ojeda Sánchez y también podrán comprobar su maestría tocando la percusión. Y no quería olvidarme de ella. Alba Morales es la persona que se va a encargar de la proyección. Terminamos ya. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro director, Carmelo Navarro. En nuestro canto de entrada, toda la naturaleza confluye para hablar del amor de Dios. El genial Beethoven creó, a partir de una versión coral anónima, en honor de Dios en la naturaleza. En ella, cielos, tierras, astros y planetas celebran y alaban el santo nombre del Señor por ser su creador. Johann Sebastian Bach es seguramente el maestro más grande del barroco y posiblemente de toda la música clásica. Escribe en su obra vocal La Pasión según San Mateo, que compone entre 1727 y 1729, una obra en la que es el nombre y más rico ejemplo de la historia de la música sacra. Nosotros le vamos a cantar solamente una parte de sus corales. Se llama Por los Suaves.
hijas de la liturgia, como el Kyrie, el Gloria, el Credo del Santo, Benedictus y Actus Dei, y otras secciones que pueden ser cantadas frecuentemente en forma de protesta. La mayoría nunca fueron planeadas para ser interpretadas durante la celebración del sacramento eucarístico, sino para ser escuchadas como un género musical, igual que una sinfonía, un concierto o una música de cámara. Nosotros le vamos a cantar el introito de la misa alemana de 872 de Franz Schubert, la misa alemana, compuesta en 1826, que es de la más popular y que hemos titulado ¿A quién debo acercarme?
Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la parroquia de Santa María Magdalena. Nos encontramos a las puertas de una nueva Semana Santa, un tiempo donde el bullicio del mundo se detiene para dar paso a la contemplación y al misterio. Hoy, los muros de este templo no solo albergarán oración, sino que se convertirán en caja de resonancia para la fe hecha música. Estamos aquí para dejarnos guiar por los sones de la capilla musical Ave María, la música de capilla, con su desnudez instrumental y su arcaica belleza. Es quizá el lenguaje que mejor traduce el silencio del Calvario y la soledad de la Virgen. Antes de que las notas comiencen a fluir, es de justicia detenernos en el agradecimiento. En primer lugar, queremos expresar nuestra más sincera gratitud a nuestro párroco, don Vicente Díaz Pintado. Gracias por abrirnos una vez más las puertas de esta casa, permitiendo que la cultura y la espiritualidad se den la mano en este enclave tan especial de nuestra feligresía. Su acogida es el primer acorde de este concierto. De igual modo, queremos hacer partícipe de este agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas, representado por sus concejalas de Cultura y Hermandades, doña Vanessa Isla y doña Paqui Madrid. Gracias por su constante apoyo a nuestras tradiciones y por fomentar espacios donde la cultura y el patrimonio musical pueden llegar a todos los ciudadanos, fortaleciendo la identidad de nuestra Semana Santa. Asimismo, agradecemos profundamente a los miembros de la Capilla Musical Ave María vuestro compromiso con la interpretación de este género tan exigente que es un regalo para nuestro sentido. Gracias por vuestro estudio y por la sensibilidad con la que sopláis vida en estos instrumentos. Y por supuesto nuestro reconocimiento a los compositores, como el maestro José Ramón Rico Muñoz, que hoy nos honra con su talento. Gracias a autores como él, el patrimonio musical sigue vivo, permitiéndonos disfrutar de piezas que, como las que escucharemos hoy, son verdaderas oraciones escritas en un pentagrama. Hoy asistiremos a un acontecimiento excepcional. No es solo un concierto, es el nacimiento de 3 nuevas partituras que vienen a enriquecer nuestro patrimonio. El primer estreno será Luz Vitae de José Ramón Rico, el segundo será Camino del Calvario de Francisco José Sánchez y el tercero Padre del Consuelo de Sergio García Merlos. Debo subrayar que nos enfrentamos a un repertorio de una exigencia extraordinaria. Estas obras representan un auténtico reto técnico y conceptual, poseen una complejidad tal que muy pocas formaciones de capilla se atreven a abordar un lenguaje musical de esta envergadura. Por ello, nuestro agradecimiento a los miembros de la Capilla Musical Ave María, Paco, José Luis y Sergio, es hoy más profundo que nunca. Gracias por vuestro estudio, por vuestra valentía y por la sensibilidad con la que hoy daréis vida a estas notas por primera vez. Gracias finalmente a los compositores por seguir escribiendo oraciones en el pentagrama. Sin más dilación, les invito a cerrar los ojos y a iniciar este camino musical. El 26 de marzo se tiñe hoy de misticismo. Con todos ustedes, la Capilla Musical Vía Sacra, que nos ayude a encontrar el camino. Que la música nos ayude a encontrar el camino. Antes de empezar el concierto, leemos una pequeña bibliografía de la Capilla Musical Ave María. Nuestros comienzos se remontan al año 2017 para el acompañamiento musical a diferentes hermandades de nuestra localidad, en sus diferentes actos de cuaresma, viacrucis, traslados, salidas penitenciales, rosarios, etc. Por lo tanto, organizamos un grupo de música de cámara formado por 2 saxofones y si bemol y un clarinete en si bemol también. Como es sabido, los grupos de música de cámara o capillas musicales que acompañan a las imágenes sagradas se componen de 3 instrumentos musicales, como son el oboe, el clarinete y el fagot. Pero en nuestra formación, al carecer de oboe y fagot, hicimos 2 cambios, por lo tanto, nuestra formación musical quedó establecida de la siguiente manera. La voz de oboe es suplida por un clarinete en si bemol. La voz de clarinete en si bemol sigue siendo la misma, ya que no cambia el instrumento musical y la voz de fagot la sustituimos por el saxofón tenor. Ello conlleva un trabajo complejo, ya que al sustituir esos 2 instrumentos hay que realizar el transporte de cada obra de capilla para el instrumento original. En el año 2020, la pandemia nos dio un pequeño parón. En el año 2021 comenzamos de nuevo poco a poco a reactivar nuestro trabajo. Será en enero del año 22 cuando el grupo de cámara pasa a denominarse Capilla Musical Ave María. Ya en enero del 23 se realizó un cambio de instrumentación de la capilla musical. La voz de oboe, que suplimos desde los comienzos de la capilla musical por un clarinete, pasa ahora a la voz de saxofón soprano. El clarinete si bemol se queda de igual forma y el saxofón tenor sigue quedando con la voz de fagot. También incluimos en algunas ocasiones una voz de tenor para las obras de capilla musical cantadas.
Por lo tanto, los integrantes que componen la capilla musical en la actualidad son saxofón soprano, Francisco Ballesteros Gómez, profesor titulado en la especialidad de saxofón, clarinete en si bemol, José Luis Pardo Barba, profesor titulado superior en la especialidad de clarinete y contrabajo, saxofón tenor, Sergio García Merlo, profesor titulado en la especialidad de saxofón. Nuestra capilla musical en la actualidad realiza actos de pregones, presentaciones de carteles, traslados, salida de penitencia, rosario, etc. Nuestro repertorio musical se compone de 95 obras de capilla musical, 26 adaptaciones de marchas profesionales, y entre ellas contamos con 30 obras de capilla y marchas profesionales de composición y adaptaciones propias. Nuestro repertorio está en constante ampliación y abierto para incorporar las partituras que sean requeridas en cualquier momento. También tenemos que resaltar nuestro canal de YouTube, donde se pueden escuchar las diferentes grabaciones en directo y en nuestros ensayos. La capilla musical Ave María ha acompañado musicalmente y en la actualidad a la hermandad de nuestra localidad, Macarena y Cautivo, Caído y Esperanza, Santo Entierro y Hermandad de la Soledad de Nuestra Señora de la Soledad, Reina de la Familia, en sus diferentes actos de cuaresma, salidas penitenciales y rosarios vespertinos. También la bendición de palmas y ramos de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz y San Juan Bautista, interpretando diferentes cantos litúrgicos. Atendiendo la llamada de la Asociación Parroquial de los Costaleros de la Madre del Rosario, hemos incluido en nuestro repertorio algunos villancicos para el recital solidario de Navidad que organizó dicha asociación parroquial en el pasado año 2022. En el 24, la capilla musical Ave María ha ofrecido 3 conciertos de cuaresma. El primero de los conciertos fue el 16 de febrero en la ermita de la Veracruz de Manzanares, coincidiendo con el primer viernes de cuaresma. Los 2 siguientes conciertos se realizaron en nuestra localidad, llevándose a cabo en la iglesia conventual de los Padres Trinitarios y la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Estos 2 conciertos se realizaron con la organización del excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas. Los diferentes compositores de nuestra localidad y la colaboración de la agrupación de hermandades de Valdepeñas en este pequeño ciclo de conciertos se dio así a conocer las composiciones de marchas procesionales dedicadas a las diferentes imágenes de nuestra localidad, e incorporando también algunas adaptaciones de marchas procesionales ya conocidas. Para el año 25 seguimos aumentando nuestro repertorio. El jiennense Francisco José Sánchez Sutil ha tenido la diferencia de componer y dedicar a nuestra capilla musical una obra para concierto titulada Suspiro frente a la soledad, la cual incluimos a nuestro repertorio. También destacamos en el año 25 el estreno de composiciones de capilla propias, como son Frente a ti, Soledad, de Francisco Ballesteros Gómez, la cual está dedicada a la imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su soledad de Valdepeñas. Padre del Consuelo, de Sergio García Merlo, la cual está dedicada a la imagen del Santísimo Cristo de Consuelo de Daimiel. El 24 de abril del año 25 son aprobados los estatutos de nuestra formación musical por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pasando a formar parte del registro de asociaciones y así denominarse Asociación Capilla Musical Ave María. También decir que en el año 2025 Guillermo Valiente Alcaide contó con nuestra capilla musical para poner banda sonora a su cortometraje Eli Lama Sabactani, cortometraje que fue presentado en la muestra de cine joven de Ciudad Real y que contó con la interpretación de una de nuestros composiciones compuesto por nuestro compañero Francisco Ballesteros Gómez, titulada Frente a ti, Soledad. En septiembre del año 25, el compositor jiennense Francisco José Sánchez Sutil ha vuelto a tener la diferencia de dedicarnos otra nueva obra de capilla para concierto compuesta por nuestra formación musical, titulada Camino del Calvario. Como colofón al año 25, el compositor cordobés José Ramón Rico tiene a bien dedicarnos exclusivamente para nuestro grupo instrumental una nueva obra de capilla para concierto, titulada Los Vitres. Y empezamos con el concierto. La primera parte estará formada por Mater Mea, una adaptación de la marcha de Ricardo Dorado, y Vía Crucis de Antonio Patión. La dejamos con el grupo de música, con el grupo de capilla Ave María.
reseña de la obra. Lux Vitae, Luz de Vida, nace con la ambición de expandir los horizontes expresivos del trío de Capilla, partiendo de un formato instrumental profundamente ligado a la tradición. Esta pieza se aventura hacia nuevas fronteras métricas y armónicas, logrando un equilibrio entre el simbolismo místico y la exploración contemporánea. El resultado es una obra de gran solidez arquitectónica que enriquece el repertorio actual del género. La pieza se articula en una estructura ternaria, A-B-A, que guía al oyente a través de distintos estados del alma. Secciones A. El núcleo lumínico. El discurso musical se construye sobre la escala Prometeo o escala mística. Esta sonoridad, históricamente asociada al fuego y a la irradiación, evoca la luz de vida que da título a la obra, proyectando una energía brillante y definida. Sección B. El contraste contemplativo. En el centro de la obra, el lenguaje vira hacia la escala de tonos enteros. Aquí la densidad armónica se diluye y la música adquiere un matiz suspendido y ambiguo. Es un espacio de contemplación que prepara el retorno triunfal de la luminosidad inicial. En el plano rítmico, Lux Vitae rompe con la rigidez habitual del género mediante el uso de métricas compuestas y poco frecuentes en este formato, como el 12x8 y el 10x8, otorgando a la pieza una fluidez y una pulsación expansiva. La obra está dedicada al trío musical Ave María de Valdepeñas. Esta dedicatoria trasciende lo formal para adentrarse en lo teológico. En la tradición cristiana, la figura de la Virgen María es el cauce de la Lux Vitae. De este modo, la música se convierte en una metáfora espiritual donde identidad, fe y vanguardia artística convergen en una misma dimensión expresiva. Lux Vitae, por tanto, no es solo una pieza de cámara, es una invitación a percibir la música como una irradiación constante que habita entre el silencio y la luz.
La celebración de este concierto se enmarca en una de las tradiciones musicales más arraigadas y esperadas de nuestro calendario, el concierto de Semana Santa. En estos días, la música adquiere un significado especial, convirtiéndose en un lenguaje capaz de expresar aquello que a veces las palabras no alcanzan: la emoción, el recogimiento, la fe y la memoria colectiva de todo un pueblo. A través de este repertorio, la música de banda nos invita a realizar un recorrido sonoro por las esencias mismas de la Semana Santa. Cada una de las obras que escucharemos a continuación evoca momentos, imágenes y sentimientos profundamente ligados a esta celebración. Desde la solemnidad de la madrugada hasta la luz de la esperanza, desde el silencio sobrecogedor de una procesión hasta la fuerza expresiva de la devoción popular. Se trata, en definitiva, de un programa que combina la tradición de la marcha procesional con el lenguaje más amplio de la música sinfónica, ofreciendo una visión rica y emocionante de este patrimonio musical. Pero este concierto no solo tiene un valor cultural y artístico, sino también un importante componente humano y solidario. En esta ocasión se celebra a beneficio de la asociación Afibroval, una entidad que desarrolla una labor fundamental en el apoyo a personas afectadas por fibromialgia y otras enfermedades afines. Con nuestra presencia hoy aquí, contribuimos también a dar visibilidad y respaldo a su trabajo, demostrando una vez más el poder de la música como herramienta de compromiso social. Queremos asimismo expresar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Valdepeñas, así como a la Concejalía de Cultura y a todo su personal por su implicación, su apoyo constante y su cercanía. Gracias a su colaboración, este concierto puede celebrarse hoy en las mejores condiciones, reforzando el papel de la cultura como eterno elemento de encuentro y cohesión. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde tan especial. Les invitamos a disfrutar de la música, a dejarse llevar por las emociones que despierta y a vivir, a través de cada nota, la intensidad y la belleza de la Semana Santa. Recibimos a nuestro director Jaime Román Bustamante con un fuerte aplauso, por favor. Tú eres el orgullo de nuestro pueblo. Pablo Ojeda. Marcha procesional de carácter solemne y profundamente emotivo, construida sobre una melodía principal muy expresiva que conecta de inmediato con el oyente. La obra combina secciones de gran lirismo con momentos de mayor brillantez, creando un discurso musical equilibrado y accesible. Destaca especialmente el tratamiento de las maderas y el uso de metales en los clímax, logrando una atmósfera de orgullo colectivo y fervor popular que lo convierte en una pieza muy efectiva, tanto en concierto como en procesión. Autor: Pablo Ojeda es un compositor español contemporáneo muy vinculado al repertorio de música cofrade y de banda. Su estilo se caracteriza por la claridad formal y la fuerza metódica. Entre sus obras más interpretadas se encuentra Salve, Madre de la Amargura, ampliamente difundida en el ámbito profesional.
Siempre la esperanza, de Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros. Marcha de corte clásico que destaca por su elegancia y profundidad expresiva. La obra se desarrolla a partir de un tema principal de gran nobleza, que evoluciona con naturalidad hacia pasajes de mayor intensidad emocional. La instrumentación es cuidada y equilibrada, con un uso muy expresivo de las dinámicas, lo que permite recrear una atmósfera de fe serena y esperanza constante. El autor, Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros, es compositor y director con una destacada trayectoria en la música procesional. Su lenguaje combina tradición y refinamiento. Otra obra conocida de su catálogo es Pasión Centenaria.
Crucifixus, José Alberto Pina. Obra de concierto de gran intensidad dramática inspirada en el momento de la crucifixión. Presenta un lenguaje sinfónico con abundantes contrastes dinámicos y tímbricos, alternando pasajes de gran tensión con otros de recogimiento. La escritura destaca por su riqueza armónica y su detallada orquestación, ofreciendo un discurso musical profundo y sobrecogedor que trasciende el ámbito puramente procesional. El autor, José Alberto Pina, es uno de los compositores españoles más reconocidos en el repertorio de banda a nivel internacional. Su música destaca por su potencia expresiva y complejidad técnica. Entre sus obras más populares se encuentra Promesa.